La culpa me ha seguido durante 35 años. Es una sombra fría y persistente que se aferra a mi alma, más pesada que el luto, más silenciosa que el miedo. Nació el día en que regresé, y mis 6 amigas no. Todos los días me despierto con la imagen de sus rostros, sus risas, sus ojos llenos de luz, y me ahogo en la culpa. El aire se vuelve denso, cada respiración es una súplica. Me llamo Elara, y aunque he vivido 42 años, en mi corazón sigo siendo la niña de 7 años que salió de la oscuridad sola. Mi vida, vista desde fuera, es normal. Soy florista. Cada mañana mis manos tocan pétalos frescos, huelen a tierra húmeda y a lirios. Es un trabajo que elegí para estar cerca de la belleza y la fragilidad, como un intento desesperado de encontrar algo de pureza en un mundo que se siente contaminado. Vivo en la misma ciudad pequeña, donde las estaciones se definen por la floración de los manzanos y la caída de las hojas. Hoy es un día gris de otoño, con un viento que aúlla como una vieja alma perdida, haciendo que las ventanas de mi pequeña tienda de flores traqueteen. Fue una tarde de otoño, un jueves como este, cuando la vi. Estaba barriendo el suelo, las primeras hojas crujiendo bajo la escoba, cuando algo brilló en la tierra junto a la acera. Era pequeño, no más grande que una almendra, y estaba cubierto de barro. Me arrodillé, mi corazón latiendo en mi garganta, y lo raspé con mi uña. Era un trozo de cristal de un color verde profundo y deslumbrante. Mi respiración se cortó. No era un cristal cualquiera. Era parte de un rosario de la iglesia. Uno de los rosarios que nos dieron a las 7, las niñas de la pura luz, como nos llamaban. Me quedé allí, congelada, sosteniendo ese pequeño fragmento, sintiendo el frío que irradiaba. No era solo un objeto, era un grito ahogado, una prueba. Han pasado 35 años, y el eco de ese día sigue aquí. Años de silencio, de miradas a medias, de verdades a medias que se apoderaron de esta ciudad. La historia oficial fue siempre la misma. Un trágico accidente durante la peregrinación anual. Una mentira que se convirtió en la verdad de una comunidad. La gente quería creer en algo limpio, algo que no destruyera su fe. Y en el centro de todo estaba un titular que vi en el archivo del periódico de la ciudad años después. Señales de las 7 niñas desaparecidas en la peregrinación anual de la Virgen de la Luz. Pero la verdad nunca fue tan simple. No fue un accidente. Nunca lo fue. Si quieren saber lo que realmente pasó ese día, si quieren entender por qué una niña regresó y las otras 6 no, les pido que se suscriban. Hay muchos más secretos, y mi historia es solo el principio. Nuestra vida en la ciudad giraba en torno a la iglesia de la Sagrada Luz. Era más que un edificio de piedra y vidrieras. Era el corazón de nuestra comunidad, el latido de cada día. Las campanas de la iglesia marcaban la hora. Los servicios de oración de la mañana y la tarde eran tan rutinarios como respirar. Recuerdo el olor a incienso, cera y madera pulida. Los bancos de roble eran duros, pero te sentías seguro allí, rodeado por las figuras de los santos y el calor de las velas. Nuestras vidas eran un tapiz tejido con rituales, la misa dominical, las confesiones de los sábados por la tarde, las procesiones con velas en las noches de verano. El padre Michael, con su voz profunda y reconfortante, era el pastor de nuestro rebaño, un hombre que parecía sostener el mundo en la palma de su mano. Nosotras éramos un grupo especial, las niñas de la pura luz. 7 de nosotras, de entre 6 y 8 años, que éramos las encargadas de llevar las flores al altar y encender las velas. La más brillante de nosotras era Liliana. Tenía el pelo castaño, casi del color de las hojas de otoño, y los ojos más grandes y expresivos que he visto. Era mi mejor amiga. Compartíamos secretos susurrados bajo los bancos y risas contenidas durante el sermón. Su padre era el sacristán, así que ella conocía todos los rincones de la iglesia, incluso los que estaban prohibidos. Liliana era el sol del grupo, siempre sonriendo, siempre llena de preguntas sobre Dios y el cielo. La peregrinación de la Virgen de la Luz era el evento más importante del año.
Ese 13 de octubre de 1987 nos preparábamos para nuestra parte, llevar un gran manto bordado para la estatua de la Virgen. Estábamos nerviosas y emocionadas. La ruta nos llevaría por el bosque detrás de la iglesia, hasta un pequeño santuario en una cueva. La procesión era enorme, con cientos de personas, pero a nosotras nos asignaron un camino más corto. Nos sentíamos importantes, elegidas. Recuerdo el frío en el aire, el olor a pino y tierra húmeda, el sonido de los cánticos de la gente que caminaba detrás de nosotros. Cuando la noticia se difundió, fue como si el mundo se detuviera. El caos se apoderó de la ciudad. Los cánticos se convirtieron en gritos, las oraciones en súplicas. La gente de la procesión regresó corriendo, los rostros blancos. Primero, fue solo un rumor. Las niñas no están. Luego, una certeza, se han ido. Las linternas de búsqueda cortaban la noche, las sirenas rompían el silencio sagrado del bosque. Los padres gritaban nombres. Recuerdo el rostro de la madre de Liliana, sus ojos vacíos, su boca abierta en un grito sin sonido. La comunidad se unió en una vigilia interminable, las manos apretadas, las voces ahogadas. Se encontraron fragmentos de tela, una pequeña sandalia, pero nunca rastro de nosotras. La versión oficial, un accidente, sirvió de consuelo para la comunidad, pero para los padres fue un insulto. ¿Cómo pudimos desaparecer de un sendero que conocíamos tan bien? ¿Cómo pudieron 6 niñas evaporarse en el aire? Los años pasaron, y con ellos, la esperanza se desgastó como una vieja tela. Las vigilias se convirtieron en ceremonias de recuerdo. La estatua de la Virgen en la plaza se llenó de velas y flores en cada aniversario. La ciudad entera guardaba un luto silencioso, una herida que nunca se curaba. Recuerdo los primeros años, el aullido del dolor en la casa de la familia de Liliana, los rezos susurrados de mi propia madre. La culpa se había instalado en mi pecho, una piedra fría. ¿Por qué yo? ¿Por qué regresé? Y ellas no. Con el tiempo, esa pregunta se convirtió en una carga que apenas podía soportar. Mis padres, consumidos por el miedo y un silencio que nunca entendí, me dijeron que nunca hablara de lo que vi. Nadie lo creerá, Elara. Solo causará más dolor. La iglesia de la Sagrada Luz, por su parte, se convirtió en un monumento a la pérdida. A medida que la gente se sentaba en los bancos, sentían la ausencia de esas 6 pequeñas almas. El padre Michael envejeció. Su cabello se volvió blanco y su voz se quebró. La institución hizo todo lo posible para mantener el orden. Había rumores, por supuesto, de que alguien había visto algo, de que había un pasadizo secreto en el sótano, o que el altar guardaba un misterio, pero la iglesia siempre los sofocaba. Los llamaba chismes infundados, que solo dañarían la fe de la comunidad. Hubo falsas pistas, llamadas anónimas de gente que juraba haber visto a las niñas en otra ciudad. Cada vez, la ciudad se aferraba a la esperanza, solo para verla desvanecerse en el aire. Recuerdo que un día, en la sacristía, escuché a 2 sacerdotes mayores hablando en voz baja. Hablaban de un antiguo relicario que había sido extraviado hacía años. Nunca supe qué había en él, pero el tono de sus voces, lleno de temor, me dejó una impresión duradera. Era como si la iglesia misma estuviera guardando un secreto oscuro. La atmósfera cambió. El incienso ya no olía a santidad, sino a polvo y olvido. Las vidrieras ya no me parecían tan luminosas. En su lugar, se sentían como si estuvieran sellando una tumba. Con el paso del tiempo, el rostro de Liliana se volvió más nítido en mi mente. La veía en sueños, su rostro un poco más viejo, como si hubiera crecido en algún lugar que no existía. Las velas que encendía en la iglesia ya no eran un acto de fe, sino una ofrenda a una memoria que se desvanecía. Los feligreses envejecieron, sus espaldas se curvaron, sus rostros se llenaron de arrugas. Los jóvenes crecieron escuchando la leyenda de las 7 niñas como un cuento de hadas triste. Y yo, que caminaba entre ellos, llevaba la verdad como una espina clavada en mi carne.
¿Cómo podía un secreto permanecer enterrado por tanto tiempo bajo los cimientos de la fe de toda una comunidad? ¿Y qué precio pagamos por esa paz? Los últimos años, la necesidad de la verdad se ha vuelto una obsesión. No puedo vivir más con esta carga. La culpa se ha transformado en una llama que me consume por dentro, y la única forma de apagarla es con la verdad. He pasado las noches investigando, revisando archivos, hablando con los viejos de la ciudad que todavía recuerdan. Es una búsqueda solitaria, pero tengo que hacerlo, no solo por mí, sino por Liliana y las otras. Y entonces, hace solo unos meses, el destino intervino. La iglesia necesitaba una remodelación, y para sorpresa de todos, los trabajadores decidieron mover el altar principal. El altar, una imponente estructura de madera y piedra, había estado allí durante más de un siglo. Y cuando lo movieron, el suelo cedió. Lo que encontraron fue una pequeña caja de madera, escondida en un hueco excavado en la piedra. Estaba sellada con una cruz de hierro oxidada y una fecha: 1898. Adentro había un diario. No era un diario cualquiera. Era el diario de una de las monjas que había servido en la iglesia a principios del siglo XX. Sus páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de una letra cursiva. Describía la vida en el convento, los rituales, los secretos. Pero lo que me heló la sangre fue el pasaje que encontré sobre el altar. Hablaba de un ritual de pureza anual para las niñas especiales de la comunidad. Detallaba un sacrificio de fe para que las cosechas fueran abundantes y las almas de la ciudad se salvaran de la peste. El diario lo llamaba un don para el Señor. Y luego, un nombre: Elara, mi nombre. Y después, una lista de los nombres de otras 6 niñas. Cuando la noticia se corrió entre los pocos feligreses que quedaban, el miedo se apoderó de ellos. No era solo la idea de un asesinato ritual, sino de la traición dentro de su propia fe. La comunidad se dividió. Los que creían que era una blasfemia, una mentira para desacreditar a la iglesia, y los que, como yo, sabían que la verdad estaba ahí, escrita en las páginas de un viejo diario. La gente empezó a susurrar, a mirarse con desconfianza. El padre Michael, ya anciano y débil, se encerró en la sacristía, negándose a hablar. La carga de lo que había descubierto era demasiado pesada. ¿Cómo le cuentas a una comunidad que la fe en la que crecieron está construida sobre la desaparición de sus hijos? Si esta historia les ha tocado el alma, por favor, consideren suscribirse. Hay más secretos por desenterrar. Lo que les he contado es solo el principio. ¿Cómo podría el hombre de Dios, el que prometió protegernos, saber la verdad y guardar silencio? El diario de la monja, Sor Cristina, era solo el comienzo. Después de que se hizo público el hallazgo de la caja, la policía, presionada por los pocos familiares de las niñas que seguían vivos, investigó los registros antiguos de la iglesia. Y lo que encontraron confirmó mis peores temores. La peregrinación anual era un ritual secreto, conocido solo por el clero de más alto rango. El camino que nos asignaron no era un atajo. Era un desvío hacia una cámara subterránea debajo del altar, un lugar de oración secreta que había sido sellado hacía décadas. El ritual, descrito en los documentos como una ofrenda simbólica para la protección de la ciudad, implicaba llevar a las niñas a esta cámara, donde debían permanecer en aislamiento durante un día completo, orando por la ciudad. Pero ese año, algo salió mal. Un pasaje de un informe policial antiguo, que se filtró a través de un oficial jubilado, lo dejó claro. Las niñas no fueron llevadas al altar ese día. Fueron llevadas a un sótano oculto. Las encontraron muertas, intoxicadas por el monóxido de carbono que se filtraba de una chimenea sellada. La traición fue de un sacerdote, no del padre Michael, sino de un vicario visitante, que se encargó de sellar la entrada, creyendo que las niñas ya habían salido, pero en su prisa, las dejó atrapadas. La jerarquía de la iglesia decidió que la verdad sería demasiado devastadora para la comunidad. La reputación de la iglesia y la fe de la gente
eran más importantes que la vida de 6 niñas. Así que, con la complicidad de las familias, que fueron amenazadas con la excomunión y la pérdida de sus hogares, se creó una historia, un accidente en el bosque. Y yo, Elara, era la única que no entró a la cámara. Me sentía mal, con un fuerte dolor de cabeza, y Liliana me dijo que me quedara atrás. «Estaré bien», me dijo, su voz suave, sus ojos llenos de una luz que nunca más vería. La imagen de su rostro, diciéndome adiós, es lo que me persigue. En mi mente, veo ese momento una y otra vez. Liliana, con su vestido de domingo, sonriéndome mientras me decía que esperara afuera de la entrada de la cueva. Me quedé allí, sentada en una roca, mi cabeza latiendo, hasta que el silencio del bosque se volvió ensordecedor. Y cuando la procesión regresó, yo estaba sola. Un breve clip de las noticias de ese año, que encontré en línea, muestra a mi madre llorando y a un oficial de policía anunciando la desaparición de las 7 niñas, con el titular «Tragedia en la peregrinación religiosa». Pero lo que el público no sabía es que los cuerpos ya habían sido encontrados y enterrados en secreto en una fosa común, fuera de la ciudad. El dolor fue tan intenso que mi madre nunca se recuperó. Murió hace años con el secreto atorado en su garganta. La revelación de la verdad ha destrozado a la comunidad. La iglesia, una vez un pilar de fe, ahora es un lugar de desconfianza y resentimiento. He perdido la fe, no en Dios, sino en la humanidad y en las instituciones que prometen protegernos. ¿Cómo puedes sanar cuando la misma base de tu vida se ha desmoronado? La verdad, una vez liberada, ha causado un terremoto. El padre Michael, ya muy enfermo, confesó todo antes de fallecer. La iglesia se disculpó públicamente, pero las palabras se sentían vacías. La comunidad está enojada. Muchos han abandonado la iglesia. El vicario fue excomulgado. Los familiares que todavía viven han demandado a la iglesia, pero nada puede devolverles a sus hijas. Para mí, el camino hacia la curación ha sido largo y doloroso. La culpa ha disminuido, reemplazada por una rabia helada. He visitado la fosa común, llevando flores para mis amigas. No hay nombres en la tumba, solo una pequeña placa con la fecha de la tragedia. A menudo me quedo allí, sintiendo el viento, hablando con ellas en silencio. Es un lugar de paz y de profunda tristeza. Un día, decidí ir a la iglesia. Entré en la cámara subterránea, que ahora está abierta al público, y encendí 7 velas. No era un acto de fe, sino de honor. Dejé un pequeño lirio para cada una de ellas, una flor que simboliza la inocencia. Liliana, Sofía, Clara, Isabel, María y Ana. 6 niñas que se convirtieron en un secreto. La iglesia ha intentado enmendarlo, creando un pequeño memorial con los nombres de las niñas. Pero las cicatrices permanecen. Cuando veo a los niños jugar en la plaza, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Nunca recuperaremos lo que se perdió. La inocencia de una ciudad, la fe de una comunidad y la vida de 6 pequeñas niñas. La verdad nos ha dejado con cicatrices profundas, pero también con una nueva resiliencia. Hemos aprendido que la fe no se construye en piedra, sino en la búsqueda de la verdad. ¿Será posible que algún día esta ciudad pueda curar por completo? ¿O estamos destinados a vivir para siempre con el eco de la traición? La verdad es un arma de doble filo. Nos ha liberado del silencio, pero nos ha condenado a vivir con un dolor diferente. Cada mañana, cuando abro mi floristería, siento el peso de lo que sé. La inocencia no es un regalo, es una elección. Y para mí, esa elección se perdió hace 35 años. La culpa se ha ido, pero el vacío que dejaron mis amigas nunca se llenará. Lo que encontramos en el altar fue más que una verdad. Fue un espejo de la oscuridad que puede esconderse detrás de la luz. He aprendido a vivir con las cicatrices, a honrarlas. La esperanza para mí no es que Liliana regrese,
sino que su historia sirva de faro para que nunca más se sacrifique a los inocentes en nombre de la fe. Hoy, un nuevo altar se encuentra en la iglesia, más pequeño, más sencillo, y en su base hay una pequeña placa con los nombres de las 7 niñas, mi nombre también. Es un recordatorio de que la fe debe estar en la gente, no en los edificios. El rosario que encontré en la tierra ahora cuelga en mi tienda de flores, junto a los lirios. Es una reliquia de una vida que se perdió, pero también de una verdad que, finalmente, ha sido encontrada.